base es lo mismo que en la Universidad de Barcelona. Se va a referir al tema de cibercrimen y almacenamiento de pornografía infantil. Pues, en primer lugar, quiero darles las gracias a los organizadores de este seminario internacional y en particular al amigo y compañero Ignacio Rosas, que ya conocí durante una estancia en Madrid en el 2010, para haberme invitado en esta linda ciudad de Santiago de Chile, que no conocía, y ahora tengo una razón más para volver a este país. Puesto que no tengo mucho tiempo para exponer todos los temas que había preparado por mi ponencia, vamos directamente a ver algunos de los problemas que plantea la lucha contra el cibercrimen y la pornografía infantil en Internet. Sin embargo, hay que hacer una premisa. Como ya hemos visto a lo largo de la ponencia del profesor Carnevali, hoy en día hay nuevas formas de criminalidad organizada. De hecho, el artículo 83 del Tratado de Lisboa, de manera expresa, dice que hay sectores de criminalidad que se caracterizan por su carácter grave y sobre todo por su carácter transnacional. Me refiero, por ejemplo, aquí he puesto algunos ejemplos, no solamente la lucha contra la trata de seres humanos, la lucha contra el terrorismo, sino también, por ejemplo, a la criminalidad informática. Son todos sectores contra los cuales no tiene sentido hoy en día luchar desde una perspectiva nacional. Hace falta, digamos, una respuesta penal a nivel transnacional. Claro está, sin embargo, que frente a estos nuevos fenómenos de criminalidad, el derecho penal clásico no es suficiente. El modelo típico, el arquetipo de delito tradicional, delito de resultado, delito doloso de resultado, no tiene mucho sentido. De hecho, la tendencia es a introducir nuevas formas de tutela penal y, en particular, actos preparatorios. Me refiero, por ejemplo, no solamente a los tradicionales delitos de peligro abstracto y concreto, sino a delitos de peligro indirecto, delitos de sospecha, por ejemplo, delitos de posesión, delitos de atentado, y veremos las últimas técnicas de protección de bienes jurídicos que se han introducido con las últimas directivas aprobadas por el Parlamento Europeo. Os repito, no puedo demorarme demasiado en analizar todas estas nuevas formas de tutela penal. En particular, sacaré algunos ejemplos. Con respecto a la lucha contra el cibercrimen, considero oportuno analizar el delito de acceso ilícito a un sistema informático y también el delito de abuso de dispositivos. Veremos luego en qué consisten estos dos delitos. Con respecto a la pornografía infantil, la segunda parte de mi ponencia, analizaré en particular el delito de posesión de pornografía infantil y el nuevo delito que ya se ha introducido en muchos países, veremos cuáles, el delito de acceso a páginas web con contenido de pornografía infantil y también el llamado delito de ciberacoso o embaucamiento de menores que se comete a través de las tecnologías de la información. Pues con respecto a la lucha a la criminalidad informática, hoy en día no hay ninguna duda que el instrumento internacional más importante es el Convenio Cibercrimen del Consejo de Europa, que se ha aprobado en el 2001 en Budapest. A nivel europeo, las fuentes más importantes, he puesto aquí la referencia, es la decisión marco de la Unión Europea, que también se ha mencionado hoy en el seminario, decisión marco 2005, la número 222, contra los ataques a los sistemas informáticos. Y interesante también mencionar en esta sede una propuesta de directiva del Parlamento Europeo. Repito, se trata de una propuesta, aún no ha sido aprobada por el Parlamento Europeo, pero parece que se va a aprobar dentro de unos meses, que iría a sustituir la decisión marco e introduciría nuevas medidas contra el cibercrimen y la criminalidad informática en Internet. Un análisis comparada demuestra cómo todos los países europeos que en los últimos años han reformado la legislación penal en materia de criminalidad informática han tomado estas fuentes internacionales como modelo de referencia. Me refiero, por ejemplo, a las últimas reformas que se han aprobado en Alemania en 2007, Italia 2008, España 2010 y reformas en varios países de la Unión Europea. Pero, ¿cuál es el contenido específico de estas fuentes internacionales? Repito, no puedo analizar todos los delitos. Me limitaré, por ejemplo, a analizar el artículo 2, el delito de acceso ilícito a un sistema informático. Pues el Convenio Cibercrimen, el artículo 2, primer párrafo, requiere a los Estados la obligación de castigar el acceso deliberado y legítimo a todo o parte de un sistema informático. En el segundo párrafo se requiere a los Estados miembros
la posibilidad de castigar no solamente el mero acceso a sistemas informáticos, sino también el acceso que se comete mediante violación de medidas de seguridad o con un ánimo subjetivo del injusto específico. En este caso, por ejemplo, la intención de conseguir datos informáticos o actuar, realizar el acceso con una finalidad ilícita ulterior. Los legisladores nacionales han tomado como referencia la Convenio Cibercrimen y la Decisión Marco 2005 de la Unión Europea. En particular, por ejemplo, hay países que no castigan solamente el simple acceso a un sistema informático, requieren algo más. Por ejemplo, el caso de Austria y Alemania, se requiere el acceso a un sistema informático que se realice mediante la violación de medidas de seguridad. También en España, pero en este caso hay que hacer un matiz. El legislador español, con la Ley Orgánica 2010, el número 5, ha introducido un nuevo delito de acceso a datos informáticos. En este caso no se castiga el mero acceso a un sistema, sino que se castiga el acceso a datos informáticos, pero se requiere, como establecía el artículo 2, segundo párrafo del Convenio Cibercrimen, que el acceso se realice con la vulneración de medidas de seguridad. Luego hay otros países, por ejemplo Italia, Portugal, Francia, que sí que castigan el simple acceso. Aquí sería suficiente acceder, introducirse en un sistema informático sin consentimiento del titular del sistema para realizar ya la conducta típica del delito de acceso ilícito al sistema informático. También el acceso ilícito se castiga en muchos más países de fuera de la Unión Europea. Y en Chile, por ejemplo, ¿qué pasa? Se castiga hoy en día esta conducta. Me ha llamado mucho la atención la legislación penal chilena. En particular, el legislador chileno ha sido uno de los primeros países a nivel mundial a introducir una legislación específica ad hoc en materia de criminalidad informática. Interesante en este caso analizar el artículo 2 de la Ley 19223 de 1993, que de manera expresa castiga el acceso ilícito al sistema informático. Sin embargo, merece la pena en esta sede analizar la técnica de formulación del delito. ¿Por qué? Porque estamos frente a un delito de dolo específico o también con ánimo subjetivo del injusto. ¿Por qué? Porque aquí el legislador chileno no castiga solamente el acceso a un sistema informático, sino que requiere algo más. Dice que con el ánimo de apoderarse, usar o conocer indebidamente de la información contenida en un sistema de tratamiento de la misma, acceda al mismo sistema. Pues, a la luz de las fuentes internacionales que hemos visto, podríamos decir que la legislación penal chilena, en particular el delito de acceso ilícito, se corresponde a las obligaciones internacionales. Según mi modesto punto de vista, yo diría que no. ¿Por qué? Porque aquí estamos castigando una conducta que en sí misma es neutra. La antijuricidad material de la conducta tiene su, digamos, el elemento sobre el que se basa la antijuricidad material de la conducta es el simple ánimo subjetivo e injusto. La finalidad de apoderarse, usar o, en este caso, conocer indebidamente información, pero la conducta en sí misma es neutra. ¿Por qué? Porque se castiga el simple acceso. No se requiere que el acceso se realice sin consentimiento o sin autorización por parte del titular del sistema informático violado. Paso ahora a analizar el último tipo delictivo, en este caso delito que plantea aún más problemas de política, tanto problemas de política criminal y también problemas dogmáticos. Me refiero en particular al artículo 6 del Convenio Cibercrimen, que obliga a los Estados miembros a castigar el abuso de dispositivos a que se refiere este tipo delictivo. Aquí se castigan conductas prodrómicas o actos preparatorios a la comisión de delitos informáticos. Pensamos, por ejemplo, aquí lo dice de manera expresa el Convenio Cibercrimen, a la producción, venta, difusión, posesión de contraseñas o códigos que permiten acceder a un sistema informático o permiten, por ejemplo, interceptar datos informáticos. Entonces, repito una vez más, actos preparatorios para la comisión de delitos informáticos. Son muchos hoy en día en Europa los países que castigan el delito de abuso de dispositivos, Italia, Rumanía, Portugal y muchos más. Un ejemplo paradigmático, el nuevo párrafo 202c de la Strafgesetzbuch, el Código Penal alemán, que se ha introducido en el 2007, aquí de manera expresa se castiga un acto preparatorio. El simple hecho de procurar producir códigos que sirvan para luego acceder a un sistema informático o interceptar datos informáticos. Podemos decir que delitos que tienen la estructura típica del abuso de dispositivos hoy en día se corresponden al principio de lesividad y de proporcionalidad. Yo diría que no, porque aquí estamos anticipando la tutela penal, estamos castigando conductas que están tan lejos de la ofensa del bien jurídico y que por lo tanto no tienen
no se justifican según los principios fundamentales del derecho penal clásico, digamos. Aquí estamos castigando conductas que ni alcanzan a poner en peligro un bien jurídico. Segunda parte de la ponencia, y aquí seré aún más breve, vamos a ver entonces los actos preparatorios que se castigan en la lucha contra la pornografía infantil. Aquí también varias fuentes internacionales, me limito a mencionar el convenio de Lanzarote de 2007 del Consejo de Europa, y por lo que concierne las fuentes europeas, otra vez una decisión marco, la número 68 del 2004, y la que ya se ha mencionado hoy en el seminario, la nueva directiva, la número 92 del 2011 del Parlamento Europeo, que requieren todas estas fuentes internacionales. En particular, requieren, por ejemplo, que los Estados miembros castiguen la simple posesión de pornografía infantil. Hoy en día, aquí he puesto algunos ejemplos. La mayoría de los Estados europeos castigan la simple posesión o tenencias de pornografía infantil. Sin embargo, no todos los países castigan la pornografía infantil de la misma manera. La mayoría, por ejemplo, sí que castigan la pornografía real, donde hay producción de pornografía infantil mediante la utilización de menores. En otros países se castiga también la pornografía simulada. Estamos hablando de adultos que se parecen a menores. Es esto, por ejemplo, el caso de Italia. También la simulada se castiga. Aquí son adultos que tienen rasgo de menores, se considera también pornografía infantil. Muchos países van más allá y castigan también la pornografía realística o virtual. Aquí no hay ni menores, no hay ni adultos, simplemente hay imágenes que se crean con el ordenador, pero imágenes que se parecen a menores. También Italia, por ejemplo, y otros países de la Unión Europea castigan la posesión de pornografía virtual. He mirado el Código Penal chileno y he visto que el legislador chileno también ha cumplido las obligaciones internacionales, ha introducido un nuevo delito en el Código Penal chileno. El 374 bis castiga la posesión, o en este caso aquí se habla mejor de almacenamiento de pornografía infantil, pero se castiga en este caso solamente la pornografía real. De hecho, se dice de manera expresa el sujeto que almacene material pornográfico en cuya elaboración hayan sido utilizados menores de 18 años. Entonces no se castiga ni la realística, digamos, donde hay adultos que se parecen menores, ni la pornografía virtual. Aquí, habría que profundizar el tema del bien jurídico protegido con respecto al delito de posesión de pornografía infantil. Desafortunadamente no tengo tiempo para hacerlo. Vamos a ver concretamente cuándo podemos hablar de posesión de pornografía infantil en Internet. Básicamente, podemos hablar de posesión de pornografía infantil en Internet en dos casos. El primer caso, cuando el sujeto baja, digamos, descarga una película o material pornográfico en Internet. Esto es el primer caso. Segundo caso, que presenta más problemas, cuando el sujeto, pese al hecho de no haber descargado ningún material, sabe que en su ordenador se quedan las llamadas copia caché o copia cache, donde el motor de búsqueda, pongamos por ejemplo Internet Explorer o Mozilla Firefox, graban de manera automática todo el material que se ha visionado en Internet. Pues entonces, si el sujeto sabe que este motor de búsqueda hace una copia automática de estas imágenes, también en este caso podremos decir que hay un caso de posesión y el sujeto habrá que ser condenado por el delito de posesión de pornografía infantil. ¿Y qué pasaría entonces si el sujeto se limita simplemente a mirar la pornografía infantil? Se va, por ejemplo, a un locutorio, utiliza su propio ordenador, se limita a mirar desde el ordenador del locutorio pornografía infantil en Internet. ¿Podríamos aplicar en este caso el delito de posesión de pornografía infantil? Obvio que no, porque aquí el sujeto ni ha descargado material, ni está utilizando su propio ordenador, y entonces las imágenes no quedan grabadas en los files temporáneos de Internet. Y entonces, ¿cómo hacemos? Dejamos una laguna normativa, castigamos a los sujetos por el simple hecho de bajar material o visionarlo a sabiendas que una copia de este material se graba de manera automática en el motor de búsqueda, y entonces lo condenamos a los sujetos que simplemente miran el material de Internet. Para resolver esta laguna normativa, el Consejo de Europa, con el convenio de Lanzarote, ha introducido una nueva obligación. En el artículo 20, además de castigar, o mejor dicho, de obligar a los Estados miembros del Consejo de Europa a castigar la producción, distribución
y puesta a disposición de pornografía infantil, requiere a los estados de castigar también el simple acceso a pornografía infantil en Internet. Entonces se requiere a los estados miembros castigar la simple visualización, el simple hecho de mirar pornografía infantil en Internet. En la misma línea se ha puesto hoy en día la Unión Europea. La mencionada directiva número 92 del 2011 de la Unión Europea, el artículo 5, requiere a los Estados miembros de castigar no solamente la producción, puesta a disposición, posesión de pornografía infantil, sino también el simple acceso a pornografía infantil en Internet. La Unión Europea se va más allá del Consejo de Europa, no requiere que los Estados miembros castiguen solamente el acceso a pornografía real, una vez más extiende el ámbito de la tutela penal y requiere que los Estados miembros castiguen no solamente el acceso, la visualización de pornografía real, sino también la simulada, y deja la posibilidad de castigar también el acceso a pornografía virtual. Y entonces, dentro de 2 años, los Estados miembros de la Unión Europea podrían castigar el simple acceso, la simple visualización de material virtual en Internet. Algo que podría realizarse dentro de 2 años, podemos decir que sí, porque la tendencia hoy en día demuestra que los legisladores nacionales ya están castigando esta conducta. Pensamos, por ejemplo, a Canadá, Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos, o también Australia, y para quedarnos en Europa, también Francia. Esta conducta ya se castiga en el Código Penal francés. El simple hecho de mirar pornografía infantil en Internet, repito, sin hacer una copia, sin descargar el material de Internet. ¿Cuáles son los problemas que plantea este nuevo delito? Básicamente los problemas desde mi punto de vista son 2. En primer lugar, no veo qué sentido tiene castigar esta conducta solamente en el caso en que se realice en el mundo virtual. De hecho, tanto el Convenio Cibercrimen como la directiva número 92/2011 obliga a los Estados a castigar el acceso solamente si se realiza mediante las TICs, tecnología de la información y la comunicación. Pues entonces, ¿qué pasaría si un sujeto, por ejemplo, se va en una tienda y se pone a mirar revistas con pornografía infantil? O se va a casa de un amigo y que tiene en su casa, en su posesión, pornografía infantil y se pone a mirar estas imágenes. Pues llegaríamos al absurdo que la conducta, si se realiza en Internet, sí que hay que castigarla. Si se realiza en el mundo real, no habría que castigarla. Entonces, y aquí es bastante evidente el primer límite de este delito. El segundo límite de este delito hace referencia al derecho penal clásico. Una vez más, estamos frente a un acto preparatorio que ni llega a poner en peligro un bien jurídico, porque en el momento que el sujeto simplemente mira el material, ni está poniendo en peligro la integridad física de un menor. El menor ya ha sido víctima de un delito sexual. Aquí tampoco podemos hablar de una puesta en peligro de la integridad física o psíquica de un menor. Al mismo tiempo, estamos hablando de una norma que infringe el principio de proporcionalidad. Estamos castigando una conducta que más bien representa una hipótesis de derecho penal de autor. Aquí estamos condenando al sujeto simplemente por su estilo de vida, por sus opiniones, pero no por los actos que lesionan o ponen en peligro un bien jurídico. Finalmente, y aquí de verdad acabo, última norma interesante dentro de la prevista de la directiva número 92 del 2011 del Parlamento Europeo, hace referencia al delito de child grooming, o también llamado embaucamiento de menores. ¿En qué consiste? Aquí se castiga el sujeto que propone a un menor, una vez más a través de las TICs, la tecnología de la información y de la comunicación, un encuentro con el fin de cometer un delito sexual. Sin embargo, se castiga esta propuesta siempre que esta propuesta vaya acompañada luego de actos materiales finalizados al encuentro en el mundo real. Entonces aquí un sujeto, pongamos por ejemplo a través del chat o social forum, contacta a un menor con la intención de cometer un delito sexual. Esto no es suficiente, luego habrá que realizar actos materiales para quedar en el mundo real con el menor y cometer luego un delito sexual. ¿Es un delito que existe hoy en día o es una novedad? Por lo que he visto, he hecho un estudio comparado, muchos son los estados que hoy en día castigan ya el cybergrooming, el child grooming, o así llamado también cyberacoso. Pensamos, por ejemplo, una vez más, Canadá, Estados Unidos, varios estados de Estados Unidos, Suiza y España también. El legislador español
con la reforma del Código Penal del 2010, la Ley Orgánica 5 del 2010, ha introducido un nuevo delito, el 183 bis, castiga el delito de embaucamiento de menores. Se justifica la incriminación de un delito como este en las legislaciones nacionales. Yo creo que no. Y lo digo, por ejemplo, a la luz de una interesante resolución de la EDP que se ha aprobado en Estambul en 2007, la resolución que hace referencia sobre todo a los actos preparatorios. Aquí, en esta importante resolución de la Asociación Internacional de Derecho Penal, se establecen 4 requisitos para incriminar actos preparatorios. En primer lugar, se dice los actos preparatorios, la incriminación, mejor dicho, los actos preparatorios se justifica solamente en los casos en que se trata de prevenir la comisión de delitos graves. De hecho, el embaucamiento de menores o child grooming sí está finalizado a la prevención del delito sexual contra un menor. Entonces, el primer requisito sí que se cumple. El segundo requisito dice: la ley define con precisión los actos preparatorios incriminados. Este requisito es obvio que no se cumple, porque aquí se dice simplemente siempre que tal propuesta se acompañe, en el caso por ejemplo de España, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento. Pero claro, actos materiales encaminados al acercamiento quiere decir enviarle simplemente un mensaje al menor y decir que vamos mañana a las 7 de la tarde en el bar o en el centro de la ciudad. Hay que acercarse al menor, hay que reservar una habitación para luego llevar al menor en esta habitación con la intención de cometer un delito sexual. El delito tiene una formulación muy indeterminada, porque actos materiales es un concepto muy vago, genérico y no ha sido definido por parte del legislador. Y entonces, una vez más, estamos frente a normas que incriminan actos que ni llegan a la puesta en peligro del deber jurídico. Entonces, un ejemplo ulterior de normas que infringen los principios fundamentales de lesividad y de proporcionalidad. Y con esto acabo, quedo a disposición por eventuales preguntas o dudas y le agradezco su atención. Bueno, gracias a la gentileza que tuvieron los profesores Salvador y Rosa de aportar sus presentaciones. Tenemos una pequeña ventana para preguntas. Ruego, por supuesto, que sean concisas, breves, lo mismo las respuestas. Profesor al fondo del micrófono. Mi pregunta es para el profesor Salvadori. Me gustaría que desarrollara su tesis del bien jurídico protegido, los delitos de posesión, de almacenamiento de material pornográfico, y si es que tiene alguna opinión respecto si es que este caso corresponde más bien a un comportamiento de tipo comisivo u omisivo, o se trata de alguna tercera modalidad. ¿Hay otra pregunta para formularla todos de inmediato? No. Pues ambas cuestiones son muy complejas en la doctrina. La primera cuestión tiene que ver con el bien jurídico protegido por el delito de posesión de pornografía infantil. Pues, según la doctrina mayoritaria, me refiero por ejemplo a varios profesores alemanes, en particular el profesor Schroeder de la Universidad de Regensburg, habría que condenar la simple posesión porque castigando la posesión y utilizando el mismo razonamiento que se utiliza para justificar la incriminación de la posesión de sustancias estupefacientes, castigando esta conducta se rompe el anillo de la criminalidad. Si yo castigo el poseedor de pornografía infantil, de una manera u otra rompo el círculo de la criminalidad relacionada con la pornografía infantil. Entonces se dice, castigando la posesión, de esta manera no habrá más sujetos que quieran este material y entonces, disminuyendo la demanda de material, se podrá reducir, digamos, el fenómeno del exportamiento de los menores, en particular la pornografía infantil. Sin embargo, no hay pruebas científicas que demuestren la utilidad de incriminar estas conductas. Luego se dice entonces, otros profesores justifican la incriminación de este delito diciendo hay que castigar a los poseedores. ¿Por qué? Porque en la mayoría de los casos es muy difícil
individuar los sujetos que producen este material, sobre todo porque los que producen material de pornografía infantil normalmente utilizan máscaras para ocultar su propia identidad. Entonces se dice, como es muy difícil castigar a los productores, por lo menos castigamos a los poseedores. Pero claro, tampoco esta toma de postura tiene sentido, porque aquí estamos condenando al sujeto por la simple posesión, y esto no quiere decir que él, de una manera u otra, haya favorecido la producción. No siempre el que posee ha, de una manera u otra, producido el material. Queda la última, entre las varias opiniones, otra donde dice, aquí por lo menos hay que castigar esta conducta. ¿Por qué? Porque cada vez que el poseedor de pornografía infantil mira estas imágenes, de hecho, vuelve a producir un daño a la integridad psíquica y física del menor. Es decir, cada vez que un sujeto mira un menor víctima de un delito sexual, de hecho estaría perpetrando la violación a su integridad psíquica. Esta interpretación podría tener un sentido con respecto a la pornografía real, porque si es verdad, aquí estamos frente a menores que han sido víctimas de un abuso. Cada vez que un sujeto vuelve a mirar estas imágenes, de hecho, está volviendo a causar una lesión a la integridad psíquica del menor que ha sido víctima del delito. Pero esta opinión no justifica la incriminación de la pornografía virtual, porque en el caso de pornografía virtual, la víctima no es un menor en carne y hueso, como normalmente se dice. Estamos frente a imágenes que se han realizado a través de un sistema informático, entonces aquí no habría ninguna ofensa, lesión, digamos, a la integridad psíquica del menor. Entonces, el sector muy importante de la doctrina, de hecho, dice que es prácticamente imposible individuar el bien jurídico, y entonces dice que este delito no tendría que ser castigado en las legislaciones nacionales. Con respecto a la naturaleza de la conducta, otro tema muy complejo de la doctrina. Hay quien dice que estamos frente a una conducta activa. De hecho, el sujeto, para poseer, ha tenido que conseguir este material, entonces ha tenido que hacer algo. Se dice entonces que sería una conducta activa. Otros dicen que no, porque la posesión, el sujeto simplemente detiene o tiene a su disposición una cosa, pero no necesariamente ha tenido que hacer algo para conseguirla. Puede ser una posesión fortuita, digamos, o una posesión que no implica una conducta activa. Entonces, la tendencia hoy en día, sobre todo por un discípulo del profesor Schroeder, es la de justificar la posesión y diciendo que se trata de un tertium genus. No es ni una conducta activa ni una conducta omisiva, estaríamos frente a un mero estado. Y de hecho se llaman Zustandsdelikte, delitos de estado. Aquí no estamos frente ni a una conducta ni a una omisión. Sería algo diferente, entonces habría que crear en la teoría del delito una nueva categoría. Un estado, castigar a un sujeto por el simple hecho de tener la disponibilidad de un objeto material, en este caso pornografía infantil. No sé si he aclarado las dudas. Hay algo de tiempo más todavía por si una pregunta. Buenas. Mi pregunta es puntual y es para el profesor Juan Ignacio. No me queda clara la diferencia que ha establecido entre los bienes jurídicos que protegen los nuevos delitos introducidos, como son el delito de corrupción privada comercial y el de corrupción en el deporte. No sé, a mí se me hace que la respuesta puede ir porque el segundo incumbe una mayor universalidad. O sea, corríjame si estoy en un error. Ya, respecto a los delitos de corrupción privada, dentro del orden de la directiva se dice que lo tutelado de la competencia leal, y en alguna parte también sería un híbrido en cuanto se exige que el sujeto activo o se saca del círculo del sujeto activo al empresario, sería un híbrido de un modelo que tutela la fidelidad con el patrimonio del empresario. Respecto al delito de corrupción en el deporte, lo que sostiene principalmente la doctrina es que lo que se tutela es la transparencia y también de alguna forma la efectividad en el tema de la apuesta. Sobre todo se está pensando en actividades deportivas profesionales en las cuales hay dinero de por medio y lo que se le ha afectado a eso.
Y hay otros autores recientemente, se está escribiendo sobre este delito, y un par de monografías que han salido recientemente sostienen que lo que se tutela es el fair play, de que se cumple con las reglas del juego en el deporte. Eso básico. Bueno, el profesor... El tema de la corrupción deportiva es muy interesante, ¿no? Efectivamente se puede llegar a castigarlo como corrupción en el sector privado porque afecta sí, al juego de la libre competencia o fair play o lo que sea. Y este problema nos pone de relieve la distinción con el tipo penal de la administración desleal. Por ejemplo, hay un caso muy clamoroso en Alemania, allí también han comprado partidos, no solo en Italia, del principio de los años 70, el escándalo de la Bundesliga, que intentaron castigarlo con el tipo de la administración desleal, del Anton alemán, que es un tipo muy bien conocido, muy fuerte, ¿no? Pero no llegaron a sacar una sentencia de condena. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista de la administración desleal, la corrupción deportiva tenía que ser valorada como un negocio de riesgo, como un riesgo geschäft, ¿no? Y en este caso era, si me recuerdo, era el equipo del Schalke 04 que estaba muy... se la pasaba muy mal en esta temporada, estaba bajando a segunda, comprando un par de partidos, llegó a salvarse en aquel año y luego la sanción deportiva bajo por supuesto a segunda, pero un año después. Y valorando el negocio de riesgo, el Bundesgerichtshof apreció que la permanencia un año más en primera división era a través de la corrupción deportiva, era un negocio de riesgo que se podía aceptar desde un punto de vista económico, porque quedándose un año más en primera división había una ventaja económica que compensaba luego la bajada a segunda por sanción deportiva. Así que el caso demostró de una forma clamorosa como a través de la administración desleal no se podía llegar a castigar la corrupción deportiva y hacía falta de un tipo penal diferente de corrupción en el sector privado, que tiene otra perspectiva, un nivel jurídico diferente, otra función muy distinta. Bueno, con eso damos por terminado este seminario. Les agradecemos profundamente la asistencia a todos y a los expositores, que fueron muy amables, todo muy bien, y nos encantaría tenerlos de vuelta a todos lo antes posible. Evidentemente, como comentó el profesor Rosas, si hay alguna otra pregunta se puede hacer en el café a la salida. Así que, muchas gracias.